El día de hoy vamos a tener el tema sobre la literatura griega. Me presento, mi nombre es Ángela Miguelina Jorge de Martín. Actualmente estoy estudiando la carrera de profesorado de enseñanza media en comunicación y lenguaje en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. El día de hoy vengo a exponerles un tema muy importante. A nosotros nos cuesta mucho hablar de literatura, lo vemos muy teórico, creemos que es demasiado aburrido, pero es muy importante y muy interesante saber sobre la historia de los años antes de Cristo. Pregunto, ¿qué es la literatura griega? ¿Alguno de ustedes conoce, sabe o ha escuchado sobre la literatura griega? ¿Ninguno? No, ¿verdad? Hemos tal vez quizá oído, hemos visto imágenes, quizá estatuas, quizá monumentos o viviendas, pero en su momento, si nosotros nos podemos dar cuenta, podemos llegar a observar. Muchos sabemos que griega puede ser quizá es un idioma, un lugar, pero no conocemos a fondo. Hoy podemos darnos cuenta que la literatura griega dice, ¿qué es la literatura griega? Dice acá, es un conjunto de obras escritas en lengua griega que se produjo desde el año 300. AC significa antes de Cristo, hasta el siglo IV. Entonces, vamos viendo de que esto se viene tratando desde hace cuántos años, desde hace cuántos siglos. Estamos en el siglo ¿qué? 21, ¿verdad? Y estamos hablando desde el siglo IV. O sea, esto viene trascendiendo siglo tras siglo, siglo tras siglo. Ahora bien, vamos a ver, de la antigua Grecia se divide en 3 periodos. En el periodo arcaico, clásico y helenístico. Sobre el antiguo, en las antiguas literaturas nos encontramos en el arcaico a uno de los autores de la poesía lírica, que es Homero. ¿Han escuchado sobre Homero? No, ¿verdad? Homero es un gran poeta. Desde aquí surgieron todos los poetas que nosotros conocemos. Entre ellos, el más reconocido y el número 1 en todo el mundo, en todo el país, es Homero. Los vamos conociendo y en varios lugares, como en Grecia principalmente, hay estatuas de ellos, en reconocimiento a lo que ellos fueron. También conocemos, lo tienen plasmado en ruinas allá en Grecia, ¿verdad? Homero, esto fue en el periodo arcaico, fue donde él se dedicó por completo a la poesía. Aristóteles fue uno de los príncipes de la filosofía, muy bueno para la filosofía, para todos los dichos más reconocidos en aquel clásico, en el periodo clásico fue bien reconocido. También en el mismo año, hace 300 años antes de Cristo. También tenemos a Horacio, un gran poeta durante el periodo helenístico. En este periodo, él fue el más reconocido sobre la poesía. Fue uno de los grandes poetas en donde él se dedicaba prácticamente, la literatura fue parte de la poesía en él. Luego aquí tenemos unos pequeños versos o unos pequeños párrafos sobre lo que ellos hicieron durante el tiempo de la literatura griega. Como entre ellos tenemos la Ilíada. Es una epopeya griega y el poeta más antiguo escrito de la literatura occidental.
se atribuye tradicionalmente a Homero. Dice que en la trama de él se radicaba en la cólera. ¿Y qué era la cólera? De Aquiles. Esta es una historia muy bonita, que los invito a que ustedes lo investiguen y que a través de esto vamos a hacer tareas, vamos a hacer trabajos, vamos a hacer dramatizaciones, vamos a hacer de todo, porque es como que nos estuviera contando la historia completa, donde acá hubo guerra, hubo mucha pelea, usaban espadas, se mataban y hacían esto y hacían lo otro. Pero entre todo eso era la cólera de Aquiles. Él peleaba durante, su acontecimiento fue durante 51 días y en el 10º último de la guerra en Troya. Entonces, es muy extensa esa historia narrada, pero muy bonita. También tenemos en la épica la epopeya, el conjunto de poemas que narraban hechos heroicos en una nación. Por ejemplo, la Ilíada, ¿verdad? Lo que contaban de Homero. Entonces, Homero fue un gran cantautor, digamos, de todo, y fue muy buen narrador, contándolo de cómo inició, cómo fue desde el principio al fin de la antigua Grecia. Son historias donde hubo mucha guerra, mucha travesía, pero entre todo esto hubo bastante también conocimiento sobre lo que debía y lo que no debía hacer durante este tiempo. Desde ahí surgieron los poetas, los filósofos, y digamos que también estuvieron de acuerdo a la poesía, la filosofía y el poema, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes en algún momento han escuchado sobre la Ilíada? No, ¿verdad? Es una historia muy bonita y lo vamos a ir conociendo de partes en partes. De ahí salió también la prosa, de ahí también salió un montón de poemas muy reconocidos. Entre ellos también tenemos Aristóteles, era uno de los que tenía mucha filosofía, y aquí tenemos un ejemplo donde dice: las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Es como lo que ustedes hacen ahora, ¿verdad? Estudiar, quizás se desvelan, quizá leen mucho, quizá incluso también a veces se estresarán en alguna tarea, algo que ustedes no le entiendan, ¿verdad? A muchos no les gusta leer y les toca leer. Entonces, ¿qué hacen? Se estresan, lloran, se sacrifican. A muchos que la letra tal vez no me sale, que pasar a exponer. Fácil no es estar al frente, pero lo logramos hacer a través de la confianza que podamos sentir en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, Aristóteles nos dice algo muy importante. Dice: la raíz de la educación son amargas, porque pasamos penas, problemas, sacrificios, pasamos de todo. Pero, de ahí dice, pero sus frutos son dulces. ¿Y cuál es el fruto? Cuando tienen la aprobación de los cursos, ganan el grado, pasan al siguiente, es una gran satisfacción tanto para el sacrificio que ustedes hicieron como para sus padres también. Es algo muy bonito, y ante todo, ¿verdad? Para ustedes seguir luchando. Este tema es muy extenso, pero a mí sí me gusta mucho lo que Aristóteles dice. Él habla sobre muchas, él es muy directo para decir las cosas, pero a la vez él tiene eso de la filosofía, ¿verdad? De que él dice algo que realmente tiene mucha coherencia, ¿verdad? Y así como esas hay un montón de filosofías que él tuvo, dijo, hizo, y realmente a nosotros nos ayuda para poder entender, poder comprender que también todo sacrificio tiene su recompensa. Gracias
No sé si alguno tenga alguna duda, alguna pregunta, o estamos claros. ¿Entendieron? Sí. Sí. Se les agradece en esta hermosa tarde el tiempo, la dedicación que tuvieron para poder ponerle sentimiento a la literatura griega. Que Dios los bendiga. Feliz tarde. Gracias.